Hola a todos, hoy vamos a ver ecuaciones del movimiento para el cuerpo rígido. Vamos a considerar un sistema de referencia X' y Z' con origen no prima, un sistema inercial y sea un cuerpo rígido, el que tiene asociado un sistema de referencia auxiliar solidario X y Z con origen en O, un punto cualquiera del cuerpo rígido, y este cuerpo rígido tiene una velocidad angular omega conocida. Vamos a obtener las ecuaciones del movimiento para el cuerpo rígido a partir de considerar al cuerpo rígido un sistema de partículas. A este sistema de partículas le vamos a imponer la condición de rigidez y entonces vamos a considerar inicialmente una partícula genérica I que se encuentra en la posición R sub I respecto del sistema de referencia auxiliar solidario. Vamos a formular la segunda ley de Newton para esta partícula, y para esta partícula la segunda ley de Newton me dice que la sumatoria en J de las F sub JI más las FI supra E es igual a las P sub I punto. Esta es la segunda ley de Newton. El primer miembro es la suma de fuerzas obrando sobre la partícula igual la derivada temporal de la cantidad de movimiento de la partícula. Primera ecuación del movimiento para una partícula. Acá las fuerzas, como pertenece esta partícula a un cuerpo rígido, un sistema de referencia que es el cuerpo rígido, identificamos las fuerzas internas proporcionadas por las partículas adyacentes sobre la misma, son fuerzas internas del cuerpo rígido aplicadas sobre esa partícula, y fuerzas externas aplicadas sobre esta partícula, por eso tiene el supraíndice E. Vamos a extender, como tenemos una cierta cantidad, un número finito de partículas, vamos a extender la segunda ley de Newton para una partícula para todo el sistema de partículas. Entonces tendremos la sumatoria en I y en J de las F sub JI más la sumatoria en I de las F sub I supra E igual la sumatoria en I de las P sub I punto. Esta es entonces la segunda ley de Newton para el conjunto o para el sistema de partículas que constituyen el cuerpo rígido. Esta sumatoria es cero por acción y reacción. La suma de las fuerzas internas del sistema es cero. Esto es cero por acción y reacción. Y esta es la suma de fuerzas exteriores. Ya no tiene subíndice porque es la suma, es la resultante de fuerzas exteriores. Y a este término lo vamos a escribir como la sumatoria en I de dt de P sub I. Y dt de P sub I lo escribo, P sub I es la cantidad de movimiento lineal de la partícula. Entonces esto es ddt de M sub I por P sub I, donde M sub I por P sub I es la cantidad de movimiento lineal de la partícula. Perdón, este ya no es P sub I, disculpen, este es P sub I. P sub I es MI por B sub I, lo hago aquí. La cantidad de movimiento lineal de la partícula es el producto de la masa de la partícula por la velocidad absoluta de la partícula. Entonces sustituyo ahí. Y ahora, recordando que B sub I
es d de t de r sub i, sustituyendo este aquí, puedo escribir esto como la sumatoria en i de la derivada segunda en el tiempo dos veces de m sub i por r sub i. Al v sub i lo escribo como d de t de r sub i. Bueno, y ahora esto lo escribo como la suma. Acá podemos intercambiar las posiciones del operador derivada segunda y sumatoria. Entonces me queda la derivada segunda en el tiempo dos veces de la sumatoria en i de los mi por los r sub i. Y acá, si observamos esto y recordamos la definición de posición del centro de masa de un sistema de partículas, la posición del centro de masa se define como la sumatoria extendida a las partículas del sistema de las mi por los ri dividido la sumatoria en i de los mi. De esta forma, observamos en el denominador es la sumatoria en i de las mi, es la masa total del sistema. Entonces esto es la sumatoria en i de los mi por los ri dividido la masa del sistema. Bueno, pasando la masa al segundo miembro, observamos que la sumatoria en i, este numerador, de los mi por los ri es m por rg pasando este aquí. Entonces sustituyo este primer miembro de esta ecuación, que lo tengo en este paréntesis, ¿sí? Lo sustituyo por mrg. Por lo tanto, esto es la derivada segunda en el tiempo dos veces de la masa del cuerpo rígido, la masa total del sistema, por r de g. En esta instancia vamos a ver dónde estamos. Aquí formulamos la segunda ley de Newton para una partícula, aquí la formulamos, sumamos para todo el sistema, para el cuerpo rígido. En el primer miembro, debido a acción y reacción, estos pares sumándolos, haciendo la sumatoria, se anulan y me queda la fuerza resultante obrando sobre el cuerpo rígido en el primer miembro. Y en el segundo miembro me queda esto que está aquí, que lo reescribimos aquí. Suma de fuerzas es igual a la derivada segunda respecto del tiempo dos veces de m por r de g. Y esto lo escribo como d de t, una derivada la paso adentro, entonces me queda m por d de t de rg. Entonces esto es la velocidad del centro de masa. D de t del vector posición del centro de masa es la velocidad del centro de masa. Y en forma similar, como hemos definido el momento lineal para una partícula, en forma análoga vamos a definir el momento lineal para el cuerpo rígido, P, como el producto de la masa del sistema, en este caso el cuerpo rígido, por la velocidad del centro de masa. Entonces sustituyo P aquí y finalmente me queda, sustituyo P aquí y finalmente me queda F es igual a d de t de P. Esta es la primer ecuación del movimiento. Primer ecuación del movimiento. Esta primera ecuación del movimiento para el cuerpo rígido, observando que P mayúscula es la cantidad de movimiento del cuerpo rígido, la vuelvo a sustituir acá y me queda F, lo vamos a hacer, vamos a resaltar el resultado con naranja, así que voy a seguir escribiendo con verde.
Entonces, F es d de t de la masa por la velocidad del centro de masa. Como la masa la vamos a asumir constante, el d de t deriva, o el operador d de t deriva a la velocidad del centro de masa, siendo la aceleración del centro de masa. Entonces, esto me queda. F es igual a la masa por la derivada temporal de la velocidad del centro de masa, que es la aceleración del centro de masa. Entonces, aquí tenemos la segunda ley de Newton para el cuerpo rígido, que viene de la primera ecuación del movimiento de Newton, donde F es la fuerza resultante actuando sobre el cuerpo rígido, M es la masa del cuerpo rígido y A sub G es la aceleración del centro de masa del cuerpo rígido. Acá podemos agregar, a partir de la primera ecuación del movimiento, aquí a partir de la primera ecuación del movimiento, si la fuerza resultante es cero, me queda que d de t de la cantidad de movimiento lineal es cero, y que la derivada temporal de la cantidad de movimiento lineal sea cero, implica que P es una constante. El vector cantidad de movimiento lineal es una constante. Y esto se denomina primer principio de conservación. Primer principio de conservación o conservación del momento lineal del cuerpo rígido. Esto es cuando la fuerza resultante obrante sobre el cuerpo es cero. Acá en busca entonces de la segunda ecuación del movimiento, observando que esta es la segunda ley de Newton para una partícula genérica I, constituyente del cuerpo rígido, vamos a tomar momentos de esta ecuación a ambos miembros respecto de un punto inercial o respecto al centro de masa, y vamos a extender esta toma de momentos a todo el cuerpo rígido. Entonces será la sumatoria en I y en J. La sumatoria en I porque sumo a todas las partículas I, y en J es por las fuerzas que la partícula J le hace a I, que son las fuerzas interiores del sistema. De R sub I por F sub JI más la sumatoria en I de los RI por F sub I supra E igual la sumatoria en I de los R sub I por P sub I punto. En esta ecuación entonces, que es en definitiva haber tomado momento a ambos miembros de esta ecuación respecto de un punto inercial o el centro de masa, y sumados todos esos momentos para todas las partículas del sistema, este es cero. Si sumamos de a pares por acción y reacción, esta suma de momentos es de las fuerzas de acción y reacción, son de las fuerzas internas del sistema, son cero. Este es el momento resultante exterior, y este lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Esto es la sumatoria en I de los RI por esta derivada, el punto es la derivada temporal, y P sub I, de acuerdo a esto, es el momento lineal de la partícula genérica I, sustituyo por MI por B sub I. Y esto, acá voy a hacer algo que a primera vista parece que no se puede hacer, pero vamos a ver que sí se puede. Este D de T
este operador lo paso adelante de todo. Entonces, esto me queda sumatoria en I, D de T, de R sub I por MI por B sub I. Entonces, para probar que esto en este caso sí se puede hacer, desarrollamos la derivada, o sea, el operador de derivada de este producto. Y lo sigo haciendo abajo. La derivada del primero, de acuerdo a esto que tengo acá, es B sub I. Entonces, esto es la sumatoria en I de B sub I por el segundo sin derivar, por MI por B sub I. Más, ahora el primero sin derivar por la derivada del segundo, más la sumatoria en I de RI por la derivada del segundo de los factores, que es MI B sub I. Si observamos aquí que este es el producto vectorial de dos vectores colineales, B sub I y B sub I, tengo aquí, son colineales, ¿sí? Esto es 0. Entonces me queda esto, es esto. Pero lo escribí de esta forma. Entonces, pasando en limpio, en el primer miembro tengo el momento resultante igual, y acá voy a permutar la posición del operador derivada con el operador sumatoria, que eso se puede hacer. Entonces es d de t de la sumatoria en I de los RI por MI B sub I. Aquí este paréntesis, si observamos, es el momento angular de la partícula I. Esto es el LI. Y la sumatoria de los LI es el momento angular del sistema. Por lo tanto, reescribiendo esta ecuación, ya en otro color para resaltarla, me dice que M es igual a la derivada temporal de L, donde M es el momento resultante y momento tomado respecto de un punto inercial o respecto al centro de masa. Y esta es la derivada temporal del momento angular del cuerpo rígido, donde el momento angular del cuerpo rígido se define como la sumatoria de los momentos angulares de cada una de las partículas. Esto lo podemos poner aquí también en forma auxiliar. El momento angular de una partícula I es el momento de la cantidad de movimiento, MI por B sub I. Y el momento angular del sistema es la suma de los momentos angulares de todas sus partículas. Por lo tanto, es la sumatoria en I de los RI por MI por B sub I. Con esto tenemos entonces aquí la segunda ecuación del movimiento. Borramos todo. Segunda ecuación del movimiento. Observamos esta ecuación y si el momento resultante es 0, tenemos que la derivada temporal del momento angular es 0. En consecuencia, L es una constante. Y esto es el principio de conservación del momento angular, o segundo principio de conservación.
el vector momento angular se conserva cuando el momento resultante actuante es 0. Y recordemos que en esta ecuación, esta que conduce a esta, que proviene de la segunda ecuación del movimiento, tanto m como L están evaluados respecto de un punto inercial o el centro de masa del cuerpo rígido. A modo de resumen, entonces, escribimos, aquí tengo la primera ecuación del movimiento y la segunda es m igual d de t de L. Están las dos primeras ecuaciones del movimiento y acá sí, m0, L es una constante. Entonces acá tengo primera ecuación del movimiento, primer principio de conservación, segunda ecuación del movimiento, segundo principio de conservación. Sea este el cuerpo rígido, sea esta una partícula I, sea este el punto O, y este sea el centro de masa de este cuerpo rígido que tiene una velocidad angular omega. Entonces, esto es RI, esto es el vector posición del centro de masa, y la posición de la partícula respecto al centro de masa o a un sistema que vamos a denominar centroidal será R sub I asterisco. Entonces, R sub I lo puedo escribir como R sub G más este vector. R sub I es R sub G más R sub I asterisco. Vamos a escribir el vector momento angular para el cuerpo rígido, y este es la sumatoria en I de los RI por los MI por los B sub I, como ya hemos visto. Entonces, observemos que acá tengo R sub I y tengo aquí B sub I. Entonces, si yo derivo esta expresión en el tiempo, ambos miembros, en un sistema de referencia inercial, esto es B sub I, la derivada de R de G es la velocidad, la derivada de la posición del centro de masa es la velocidad del centro de masa. Y este término será B sub I asterisco, que es la velocidad relativa a un sistema centroidal, es decir, un sistema de referencia solidario con origen en G. Entonces, aquí L lo escribo como R sub I, lo sustituyo por esto. R de G más R sub I asterisco por producto vectorial M sub I por B sub I. B sub I lo sustituyo por esto. B sub G más B sub I asterisco. Bueno, hago las distributivas. Entonces L me queda la sumatoria en I de RG por MI este por este, MI por B sub G más, ahora este con el primero, este con el segundo, más la sumatoria en I de RG por MI por B sub I asterisco. Ahora, el segundo con el primero, más la sumatoria en I de los RI asterisco por MI B sub G, y finalmente el segundo con el segundo, la sumatoria en I
de los RI asterisco por MI por B sub I asterisco. Aquí observemos lo siguiente. Fíjense que R sub G no tiene subíndice porque es un vector único. Entonces la sumatoria pasa para el segundo miembro. Entonces, este es RG por la sumatoria en I de los MI por B sub G. Pero B sub G tampoco tiene subíndice porque es la velocidad de un único punto. Así que la sumatoria se extiende a la M sub I. Y la sumatoria en I de la M sub I es la masa total. Por lo tanto, esto es igual a RG por la masa del cuerpo por velocidad del centro de masa. Este término lo escribo de esta forma. A este lo trabajamos en forma similar. Como R sub G no tiene subíndice, la sumatoria la escribimos, la pasamos para el otro lado. Este signo lo saco porque si no puede confundir. Entonces esto es RG por la sumatoria en I de los MI, y en vez de escribir B sub I asterisco, escribo DDT de R sub I asterisco, que es lo mismo. Y este DDT, como la masa constante, lo puedo pasar adelante del segundo miembro, del segundo término. Entonces esto es R de G por DDT de la sumatoria en I de los MI. También puedo intercambiar con el símbolo sumatoria, MI por R sub I asterisco. Bueno, y esto que está aquí, si nosotros venimos aquí, fíjense que esta expresión me da la posición del centro de masa. Pero si nosotros aquí le pusiésemos el asterisco, ¿qué está significando? Está significando, vengamos aquí, el asterisco está tomando las posiciones respecto a un sistema centroidal, es decir, con un sistema con origen en el centro de masa. Entonces, si yo sustituyo los RI por los RI asterisco, esta expresión me está dando la posición del centro de masa respecto del centro de masa, que claramente es 0. Entonces, esto que está acá es 0, porque este es este numerador, que es quien es 0, dado que m es distinto de 0. Bueno, aquí trabajamos en forma análoga. Fíjense que como B sub G no tiene subíndice, esta MI la puedo pasar al primer miembro. Entonces, este es la sumatoria en I de los MI MI por R sub I asterisco por velocidad de G. Bueno, nuevamente tenemos este mismo, este 0. Y a este, que queda como está, lo vamos a llamar momento angular intrínseco. Momento angular intrínseco. Pasando en limpio, escribiendo en otro color, tenemos que el momento angular, vamos a hacerlo aquí, el momento angular es igual a R de G por M por B de G más L G. Esta es una forma de escribir el momento angular, donde este es el momento angular orbital. Este es la componente orbital en realidad. Componente orbital del momento angular.
componente orbital del momento angular y esta es la componente intrínseca del momento angular. Y aquí tenemos una expresión que nos va a ser de utilidad y que la escribo a modo de resumen aquí: el momento angular como R de G por M por B de G más LG. El momento angular escrito en sus componentes orbital e intrínseca. Consideremos un sistema de referencia inercial X', Y', Z' con origen en O' y un cuerpo rígido. Este cuerpo rígido vamos a identificar un punto A del cuerpo rígido, un punto cualquiera, y vamos a identificar el centro de masa. Entonces tendremos un sistema de referencia centroidal con origen en el centro de masa y vamos a identificar, este es el vector posición de A respecto al origen inercial. Esta es la posición del centro de masa y este es el vector posición R del centro de masa respecto del punto A. Entonces, acá observamos que R de G va a ser R de A más R de G respecto de A. R de A más R de G respecto de A. Por otro lado, si identifico una partícula I, esa partícula I vamos a identificar con otro color la posición R de I. Esta es la posición de I respecto del sistema inercial y esta es la posición de la partícula I respecto del punto A. Entonces, con color violeta R de I es R de A más R de I respecto de A. Entonces, R de I es R de A más R de I respecto de A. R de A más R de la posición I respecto de A. Ahora vamos a escribir el momento angular respecto de A. Hasta el momento hemos escrito el momento angular respecto a un punto inercial o respecto al centro de masa. Ahora vamos a escribirlo respecto a un punto A, donde un punto A es un punto cualquiera. Entonces, el momento angular del cuerpo rígido respecto de A va a ser la sumatoria en I de los RI respecto de A por los MI por los B sub I. Ahora, los vectores posición los tomo respecto del punto respecto al cual estoy evaluando el momento angular. Bien, R de I respecto de A, que lo tengo acá, lo escribo de la siguiente forma, lo despejo. R de I respecto de A es R de I menos R de A. R de I menos R de A. Lo sustituyo acá. Entonces, LA es la sumatoria en I de R de I
menos R de A por MI B sub I. Ahora tomo momentos, derivo esta expresión en el tiempo. Entonces, si derivo esta expresión en el tiempo, d de t de LA es la derivada del primero, la sumatoria en I, la derivada del primero, cuando derivo R sub I, por esta razón, esto es B sub I, menos la derivada de RA, si RA es la posición absoluta del punto A, si derivo ese vector, me da la velocidad absoluta del punto A, por el segundo sin derivar, MI por B sub I. Más el primero, ¿cómo está? La sumatoria en I y lo dejo así. R de I respecto de A, como estaba al principio, por M sub I, la derivada de B sub I es A sub I. Bueno, observamos aquí cuando haga la distributiva que este término se cancela con este por ser colineal. Entonces esto me queda menos B sub A, que no tiene subíndice, por lo tanto la sumatoria pasa por la sumatoria en I de los MI por los B sub I, más la sumatoria en I de los RI respecto de A por MI por AI. MI por AI es la fuerza sub I exterior. Y los RI respecto de A, la sumatoria de los RI respecto de A por FI me da el momento resultante en A. Y aquí, fíjense que tengo, si venimos acá, tengo que derivar esto. Si derivo esto, lo hacemos acá, R de G. Vamos a hacer así, volvamos a la expresión que me da la posición del centro de masa, así que saco esto que está en color rojo, ¿sí? Y si yo derivo esta expresión a ambos miembros, me queda la velocidad del centro de masa, es la sumatoria en I de los MI por los B sub I, dividido la sumatoria en I de los MI. Es decir, que la sumatoria en I de los MI por los B sub I, esto es la masa total por B de G. Entonces eso lo sustituyo aquí. Esto es la masa total por B de G. Así, escribo en verde, la derivada temporal del momento angular en A es menos B sub A por M por BG más el momento en A. Observemos, aquí tengo el momento angular escrito en forma genérica. Vamos a utilizar este formato para el momento angular para escribir el momento angular respecto de A. En este caso, la componente orbital será R de G respecto de A por M B sub G más el momento angular intrínseco. Derivamos esta expresión en el tiempo y me queda la derivada temporal de LA será, acá R de G respecto de A, ¿sí? Será la derivada temporal del primero, y en vez de escribir R de G respecto de A, escribo R de G menos R de A. R de G menos R de A, de acuerdo a esta expresión.
la derivada del primero por el segundo sin derivar, por m por b sub g, más el primero, r de g, respecto a sin derivar, por la derivada del segundo. La masa es constante, la derivada de la velocidad del centro de masa es la aceleración del centro de masa, más la derivada de esto que me quedó aquí, la derivada temporal del LG. Entonces, d de t de LA, fíjense que derivo en el tiempo, la derivada RG es B sub G, la derivada de RA es B sub A por M por BG, más R de G respecto de A por M por AG, más este término. Y este que está aquí, este que está aquí, si miramos aquí, es mg, el momento angular centroidal, porque esta es válida para el centro de masa o para un punto inercial. Si la hago en el centro de masa, es el momento angular centroidal y este es el momento respecto al centro de masa. Entonces, esto es más mg. Entonces ahora igualo esta expresión con esta expresión, que ambas me están dando la derivada temporal del momento angular en A. Entonces, igualando segundos miembros, me queda menos B de A por M por BG más MA igual a todo esto. Bueno, acá, antes de escribir, observamos que cuando hago la distributiva, este por este se va porque, bueno, son colineales, así que me queda menos B sub A por M por BG más R de G respecto de A por M por AG más MG. Este se cancela y me queda la ecuación, me queda que el MA es el momento, el momento, podemos escribirlo este primero, es mg más r de g respecto de a por m por ag. Y esta es una forma útil para evaluar el momento ya no respecto a un punto inercial o al centro de masa, sino un punto cualquiera, que no es por supuesto un punto inercial ni es el centro de masa. Entonces el momento resultante respecto de un punto que no es el centro de masa y no es un punto inercial es el momento centroidal más el momento de la resultante, porque fíjense que m por ag es la fuerza resultante. Es el momento centroidal más el momento de la resultante. Entonces, esta que está en color naranja, a modo resumen, la podemos reescribir aquí. El momento en A es el momento centroidal más el momento de la resultante. La masa por AG. Aquí tenemos entonces en color naranja un resumen de las ecuaciones del movimiento. Primera ecuación del movimiento con su formato más conocido para ser utilizado en resolución de problemas. Por supuesto que también se puede utilizar en resolución de problemas, pero este es el formato más usual y más útil en general para resolver problemas. Segunda ecuación del movimiento. Primero y segundo teorema o principio de conservación, conservación del momento lineal, conservación del momento angular.
componentes orbital e intrínseca del momento angular y momento respecto de un punto genérico que no es el centro de masa ni es un punto inercial. Vamos a trabajar la segunda ecuación del movimiento. M es igual a la derivada temporal de L. Esta derivada es una derivada temporal en un sistema de referencia inercial y la vamos a escribir utilizando el operador derivada como la derivada temporal de L en un sistema X y Z auxiliar solidario más la velocidad angular del sistema solidario, que es la velocidad angular del cuerpo rígido, por L. Entonces, esto será Lx punto en Y versor más Li punto en J versor más Lz punto en K versor es este. Y este producto lo escribo a través del determinante simbólico I, J, K. Acá va omega X, omega Y y omega Z. Y acá Lx, Li, Lz. Entonces, acá vamos a escribir las componentes del momento y serán momento en X. Tengo todo lo que tengo en X aquí en el segundo miembro. Tengo Lx punto, ¿sí? Tengo este por este menos este por este, menos Li es este por este menos este por este. Li por omega Z, Li por omega Z más Lz por omega Y. Bueno, el MI será Li punto menos Lz omega X más Lx omega Z, y el Mz será el Lz punto, anulo este y es este por este, menos este por este, menos Lx, perdón, Lx omega y más Li omega x. Estas que están aquí son las ecuaciones generales de momento para un sistema auxiliar solidario. Ecuaciones generales de momento. Ecuaciones generales de momento para un sistema de referencia auxiliar solidario. Vamos a ver el movimiento plano general. Vamos a ver el movimiento plano general. En el movimiento plano general tendremos que omega x, omega y serán 0 y omega z, la única componente de velocidad angular perpendicular al plano del movimiento, que está supuesto el plano xy, será omega. En este caso, Lx, recordando, el momento angular en x es ixx por omega x menos ixy por omega y menos ixz por omega z. El Li es menos i sub ix por omega x más i sub i por omega y menos i, este es iz, iz por omega z, y el Lz es menos izx por omega x menos izyi por omega y más izz por omega z. Entonces, si omega x y omega y es 0, omega x 0, omega y 0, todo esto se va. Entonces me queda el Lx, me queda menos i
xz, vamos a escribirlo mejor, menos i xz por omega, este me queda menos i z por omega, y este i zz por omega. Como el sistema de referencia auxiliar es solidario, el Lx punto, tengo que derivar esto, y si es solidario el producto de inercia se permanece constante, entonces esto es menos i xz por omega punto, Li punto menos i z por omega punto, y Lz punto es i zz por omega punto. Entonces sustituimos esto en las ecuaciones generales de momento. Sustituimos en las ecuaciones generales de momento. Vamos a hacerlo aquí. Mx en otro color. Entonces, Mx será Lx punto. Lx punto es menos i xz por omega punto. Fíjense que este que tiene omega i se va porque omega i es 0, así que me queda menos Li por omega z, menos Li, y Li está acá. Entonces menos con menos, más. Más i sub i y z por omega, por el otro omega que está es omega cuadrado. El mi es L sub i punto. L sub i punto está acá. Es menos i sub i z por omega punto. Este se va porque tiene omega x y me queda este. Lx por omega z, y Lx es menos ixz, perdón, acá. Menos ixz por omega, por este omega que es cuadrado. Menos ixz por omega cuadrado. Y el mz me queda, fíjense que este tiene omega x es 0, este término tiene omega y es 0, me queda Lz punto, y Lz punto está acá. Entonces este es izz por omega z. Y estas son las ecuaciones generales de momento para movimiento plano. Ecuaciones generales de momento para movimiento plano. Otro conjunto de ecuaciones que podemos obtener a partir de las ecuaciones generales de momento es, suponiendo que el sistema de referencia, que es auxiliar solidario, sea además principal de inercia, es decir, esté ubicado con los ejes principales de inercia del cuerpo, entonces retomemos esta expresión para verlo. Entonces, ignoremos por un instante todas estas tachaduras y observemos esto. Si el sistema auxiliar solidario principal de inercia, se anulan los productos de inercia. Es decir, se anulan estos dos, se anulan estos dos y se anulan estos dos. Es decir, que Lx, Li y Lz me quedan de la siguiente forma. Lx me queda como Ixx omega x, Li me queda como I sub I omega I, y Lz I sub zz omega z. Están las tres componentes de velocidad angular porque ya nuevamente volvimos al espacio. Bueno, de acá Lx punto, como el sistema es solidario, los momentos de inercia permanecen constantes, entonces esto es Ixx por omega x punto. El Li punto será I sub I por omega I punto, y el Lz punto será I sub zz por omega z punto.
Ahora sustituimos estas ecuaciones nuevamente en las ecuaciones generales de momento. Sustituimos en las ecuaciones generales de momento y obtenemos, lo hago acá, y obtenemos mx es igual a ix por omega x punto, que es el Lx punto, menos i sub ii menos izz, que es factor de omega i y omega z. Mi es el i sub ii omega i punto menos izz menos ixx por omega z por omega x, y el mz es i sub zz por omega z punto menos i sub xx menos i sub ii por omega x por omega i. Bueno, observamos que se van escribiendo cíclicamente estas ecuaciones, una a partir de la otra, y estas ecuaciones son las ecuaciones de Euler. Estas son las ecuaciones de Euler.